Buenos días, somos el equipo 1 del grupo 304. En esta presentación vamos a explicar sobre la violencia en el hogar y nuestro equipo está conformado por Cristian, Kenia, Ilan, Dayana, Dara, Regina y Andoni Nicolás. Los ponentes son Cristian Alonso Moya Cifuentes, Kenia Daniela Andrade García, Irian Michelle Arredondo Albaño, Sayuri Dayana Arroyo Correa, Dada Regina Ayala Cerda y Andoni Nicolás Ayala Delgado. Somos estudiantes de la preparatoria 7. Bueno, el resumen de este tema es que la violencia en el hogar es un maltrato o amenaza de maltrato que cuando la persona es maltratada y el que comete el maltrato tienen o tuvieron una relación íntima. Al respecto, el INEGI estima que en el país hay 18.31 millones de hogares en las 91 ciudades que son incluidas en la mencionada ENSU. De esa suma, entre enero y septiembre de 2021, habría 1.36 millones de hogares en los cuales se declara que ha habido víctimas de violencia en el hogar y con una suma aproximada de 2.76 millones de personas violentadas. Esa cifra representa el 7.5% del total de los hogares que cubre la encuesta. Introducción. El tema del cual se hablará en esta ponencia será la violencia en el hogar. Consideramos que este tema es uno de los más importantes, ya que se han sabido que por medio de datos que más del 15.5% de hogares en México han sufrido o están sufriendo de violencia en el hogar. Esto nos queda como actos que deberíamos de tomar importante para así prevenir y terminar con esta violencia que se presenta en cada familia y se vive en el hogar, para así tener un hogar libre de que se presenten estas situaciones de violencia y lleguen a afectar severamente a todos. Es por eso que escogimos este tema para así llevar a cabo una manera diferente de poder cambiar las cosas para un mejor futuro en el país, libre de violencia y poder tener un criterio para erradicarlo. Objetivo general. Nuestro objetivo principal es crear conciencia sobre el impacto de daño que se pueda ver en la familia, ya que se ha sabido que existe un prevalecencia y seguridad de los daños que se pueden tener en la salud provocados por la violencia contra las mujeres o hombres dentro del ambiente familiar, dejado así un claro énfasis entre aquellas pequeñas o grandes acciones que se pueden generar con mayor riesgo o vulnerabilidad si la víctima es agredida frecuentemente por su agresor y los distintos factores que lo generan. Objetivos específicos. Indicar los principales factores causantes de la violencia intrafamiliar. Especificar causas de la violencia intrafamiliar y de cómo influyen en la salud de manera absoluta, además de daños psicológicos. Describir a fondo de qué manera está afectando la violencia intrafamiliar a la sociedad y cómo se ve afectando la salud de la comunidad. ¿Qué es? Es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse también como abuso psicológico, sexual o económico y se da entre personas relacionadas afectivamente dentro del hogar. Los tipos de violencia más comunes que tienen lugar en una familia son los de padres a hijos y los de maridos a mujeres, aunque también puede ocurrir de forma inversa o involucrar a otros parientes como tíos, primos o abuelos. Causas. No hay una única causa que pueda explicar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, hay múltiples factores que han intentado explicar la violencia y el mantenimiento de las conductas violentas por parte de las personas. Estos factores son haber sufrido experiencias anteriores de maltrato,
tener dificultades en la gestión de las emociones y los conflictos, características individuales de las personas maltratadoras, narcisismo extremo, malos modelos de referencia aprendidos en la etapa formativa. Consecuencias. Repercute tanto a nivel físico como psicológico y los efectos varían dependiendo de la edad y el tipo de agresión que se obtuvo y está dañando a la persona. Algunos factores son dificultades en el sueño y en la alimentación, retrasos en el crecimiento y en el lenguaje, en el desarrollo y dificultades en el rendimiento escolar en niños y niñas. Problemas psicosomáticos como alergias, asma, etc. Problemas emocionales, ansiedad, depresión, estrés postraumático, baja autoestima, etc. Problemas en las relaciones sociales, problemas conductuales, delincuencia, agresividad, conductas desafiantes, falta de empatía, etc. ¿Qué tan frecuente es? La condición de violencia en el entorno familiar es distinta para hombres y mujeres. De acuerdo con los datos, existe una clara prevalencia en las mujeres con 9.2%, con respecto a los hombres de 6.1%. La diferencia entre hombres y mujeres, observamos que es muy común que se humille u ofenda a las mujeres con 6.6% que a los hombres con 4%. Algo similar ocurre con otras formas de agresión a las mujeres, 9.1%. Las golpean con mayor frecuencia que a los hombres con 1.6%. Ocurre con mayor regularidad que ocurran a las mujeres de su casa, 9.2%, o amenacen con hacerlo, que a los hombres con 1.6%. Bueno, nuestra conclusión es que la violencia en el hogar es un problema que afecta a 1 de cada 10 hogares mexicanos. Consideramos que este tema nos deja una reflexión de que, dadas las acciones y comportamientos de las personas dentro del hogar, se pueden dar estas situaciones de violencia y generar daños físicos y psicológicos. Además de que la mejor solución para este problema que se vive día a día en la sociedad es detectar qué factores de violencia se están viviendo en la familia, intentar huir de la manera más rápida posible y dar aviso a las autoridades encargadas para así poder terminar con la agresión de la víctima que está viviendo y teniendo asimismo la persona agredida pueda superar el maltrato que recibió por dicha situación. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.